Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Cuántas veces hemos pedido que nos comprendan y nosotros no hemos podido comprender a otros? ¿Cuánto nos ha costado a veces perdonar una pequeña falla en otro, inclusive en los más amados? ¿Cuántas veces criticamos en otros su diferencia con respecto a nosotros? ¿Cuántas otras hemos observado su deslealtad para con nosotros? La humildad es aceptar al otro tal y como es, con sus defectos y virtudes. No importa que no se comporte de la manera que quisiéramos, no importa que no nos tome en cuenta realmente en su vida. Quizás nos tome para algunas cosas y para otras prefiere otra personalidad. Aún así, aceptamos la diferencia sin resentimiento ni vanaglorias. Este es un punto muy importante, ya que de él depende gran parte de nuestra felicidad, porque al aceptar al otro te aceptas a ti mismo tal como eres y entiendes que tu esencia es divina, que eres solo luz, que eres expresión de amor verdadero y que si te aman esa expresión de amor en ti, aman tu esencia divina, tu luz, tu ser, con todos tus detalles. Al aceptarnos a nosotros mismos, al reconocer nuestra divinidad, encontraremos el equilibrio y la felicidad. Esto es realmente la humildad, la aceptación. Hemos recorrido kilómetros tomando miles de caminos, buscando ser reconocidos, amados, recordados, pero olvidamos recorrer el camino de la humildad y la aceptación, olvidamos reconocer el camino y la experiencia de cada ser que también está en el planeta Tierra, haciendo recordación, haciendo autocuración y aprendizaje para el bien y honra del Padre Eterno, para honor y gloria de su esencia divina. Bien dijo Jesús: toma tu propia cruz y sígueme. Porque nuestra cruz es todo aquello que nos ha puesto un velo en los ojos y en el corazón, evitando que veamos la divinidad de nosotros, en cada uno, y mostrando en su lugar el yo egoísta en nosotros, que está buscando siempre su propia comodidad a costa de los demás, sin tomar en cuenta en ellos su experiencia, su valía. El reconocimiento, la comprensión y la aceptación de la verdadera humildad nos da realmente la libertad, aquella que siente en el alma, en el corazón, aquella que nos trae la paz y la unidad con la esencia única, con la divinidad que somos todos y cada uno. A las personas de Cali y sus alrededores quiero compartirles que nos hemos reunido un grupo de médicos para abrir un centro médico para todos ustedes, Biodem, Medicinas Integrativas, en el norte de Cali. Ustedes pueden tener mayores informes en el teléfono 379-9891 y 379-9889 en Cali para todos ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un abrazo en la distancia a tantas personas que nos ven en diferentes sitios, en Conérico, en Barbados, a mi sobrina Cristina, un abrazo en la distancia. A tantas personas que nos siguen en este espacio donde queremos hacer educación y prevención en salud. Conexión Vital no nació pensando en reemplazar una consulta médica, ni esto es un programa de medicina alternativa. Tampoco es un programa para hacer telemercadeos ni vender productos. Este es un programa donde nos hemos reunido muchos médicos pensando en la problemática que tenemos de salud en Colombia y en todo el mundo, porque estamos viendo una problemática para usted, paciente, en el manejo, en el diagnóstico de la enfermedad. Nosotros lo que pretendemos en este espacio es hacer educación, es orientar, es contarles a ustedes todo lo que se puede hacer para bien de la salud, para el cuerpo humano, el peligro de la automedicación, el problema de no tener un diagnóstico con exámenes de laboratorio, y contarles a ustedes con las preguntas que nos dejan y con todos los especialistas que vienen a este espacio, qué se puede hacer para evitar la enfermedad, la complicación. ¿Sabe que la enfermedad no es tan peligrosa si uno la puede diagnosticar a tiempo?
Ahorita estábamos viendo una paciente con un problema que fue preventivamente a hacerse un chequeo ginecológico gracias a este programa y le encontramos un cáncer no en la matriz sino en la vagina y aparentemente todo lo que ella se había hecho salía normal. Entonces es invitar a las personas para que se hagan sus exámenes de laboratorio. Hoy pues para mí es motivo de mucha alegría poder compartir este espacio con mi sobrina Carolina Restrepo Rojas. Ella es médica cirujana y lleva mucho tiempo en Estados Unidos en un proceso de estudio, de formación, de especialidad, para poder hablar de un tema que es la principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular. La gente por lo que más consulta es por dolor, y el dolor puede ser por muchas causas y muchos órganos, pero de lo que más se puede morir la gente en la actualidad es del infarto, es de la enfermedad cardiovascular, con un problema todavía peor, es una enfermedad silenciosa. Ustedes pueden estar tranquilos en sus casas, como yo nunca voy a control, como a mí nunca me toman la presión arterial, como el dolor de cabeza mío es de migraña, y resulta que es una hipertensión. Pues cada ratico escuchamos historias, fulano de tal se murió de repente nadie se muere. Uno se muere porque incubó una enfermedad. Por eso hay un adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Sí, le dio un infarto, pero es que uno no le da el infarto de un día para otro. Se fue obstruyendo la arteria, se fue llenando de calcio, de grasa, se tapó, no le entraba sangre, le dio el infarto y se murió. Otros no se mueren y no se dan cuenta que tienen un infarto. Vamos a hablar de esa enfermedad cardiovascular y vamos a hacer hoy ese complemento importante, esa consulta preventiva cardiovascular, que es la consulta con electrocardiograma. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de hacer de este C de hoy, Conexión Vital, un consultorio. Disculpan mi adelantar que lo olvide. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes hoy. El propósito de este programa es especialmente invitar a las personas que han tenido una enfermedad coronaria a que se hagan su chequeo preventivo y que no sientan miedo de realizarse estos exámenes. El paciente con enfermedad coronaria usualmente tiene ya mucho miedo a morir, porque por lo que decía el doctor Rojas, tiene un índice de mortalidad muy alto esta enfermedad y por lo tanto el paciente tiene miedo de morirse, ¿cierto? En el transcurso de ese duelo que está haciendo el paciente, él también tiene miedo de realizarse exámenes que le van a decir o que le van a contar en qué parte de la enfermedad va. Por eso nosotros hoy vamos a hacer un electrocardiograma, les vamos a mostrar que esto es un procedimiento muy sencillo, que no duele y que pues no necesita muchas cosas de preámbulo antes de hacerla. Acá tenemos uno de los colegas, el doctor Eduardo, que va a ser nuestro paciente hoy para nosotros mostrarles a ustedes cómo podemos hacer este examen y que no tengan miedo de hacérselo. Nosotros entendemos que es muy estresante para una persona saber que tiene una enfermedad coronaria, pero es muy importante también para esa persona enfrentar pues un diagnóstico y hacer las cosas a tiempo, ¿cierto? Tener un tratamiento oportuno a veces puede salvar pues muchas personas. Doctora Carolina, muchas personas que están en sus casas se preguntarán, ¿y yo para qué voy a hacer un electrocardiograma? ¿Cierto? ¿Yo para qué voy a ir? Pero pueden estar presentando ciertos síntomas, pero desconocen cuáles de estos síntomas pueden ser signos de alarmas para nosotros darnos cuenta que están haciendo una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles pueden ser esas manifestaciones clínicas o síntomas? Nosotros ya habíamos hablado en el programa anterior de esos síntomas. Principalmente son dolor en el pecho irradiado a la mandíbula, en el brazo izquierdo, en los hombros o en la espalda. Algunos presentan palpitaciones, algunos presentan mareo o inestabilidad en la marcha. Una de las causas más comunes de la enfermedad cardiovascular es la obesidad. La obesidad es una enfermedad muy grave ahorita, casi endémica,
Por ejemplo, en los Estados Unidos es un índice súper alto. En los pacientes obesos, esos son los candidatos número 1 a tener enfermedad coronaria, ¿cierto? Ellos no solo tienen una enfermedad que es la obesidad, sino un conjunto de enfermedades que en estos días estábamos hablando, pues acá con el doctor Rojas, y estábamos viendo cómo solo un obeso puede tener, por ejemplo, hernias abdominales, puede tener tinea cluris, que es un hongo a nivel de las extremidades, puede tener enfermedad vascular periférica, puede tener artrosis en las rodillas, hernia hiatal, gastritis, estreñimiento, pues muchísimas cosas, ¿cierto? Hemorroides, y todo eso es un conjunto de cosas que uno ve en un solo paciente, en el paciente obeso, ¿cierto? Sí, pero, como un conjuntico. Claro, de síntomas, pero digamos, ellos tienen un riesgo cardiovascular muy grande. Muy grande. Pero dentro de esas manifestaciones clínicas, hay unos que tienen palpitaciones, se le hinchan los pies, hablemos de todos esos síntomas, porque muchas personas dicen, no, yo no consulto a donde una persona que me haga un electrocardiograma porque no me duele el pecho, que es lo que la gente dice, no, es que yo voy ahí porque me duele acá, pero es que no es acá únicamente. ¿Qué pasa en el resto del cuerpo para uno pensar que haya o se esté realizando un proceso cardíaco o cardiovascular? Pues lo que decíamos ahorita, los síntomas, ¿cierto? Pero los factores de riesgo juegan un papel pues fundamental en la enfermedad, el tener historia de obesidad, el tener historia de diabetes, de hipertensión, no manejarse el colesterol bien, las dislipidemias, la aterosclerosis, tener una enfermedad coronaria previa o algún familiar que tenga una estenosis como la falta de oxígeno, digamos, de una arteria por oclusión, porque está cerradita. Es muy importante que estos pacientes pues acudan, ¿cierto? ¿Por qué se hinchan? La hinchazón usualmente es porque estos pacientes tienen un descontrol humoral de algunos químicos que van al corazón y como un desbalance en las proteínas. Entonces este paciente usualmente tiende a hincharse los pies y esta hinchazón por lo general empieza por la mañana y por la tarde se va desvaneciendo. Algunos llegan a tener una hinchazón tan grande que puede alcanzar pues a nivel abdominal, ¿cierto? Y producir ascitis. Y la taquicardia, la sudoración. ¿Por qué se pregunta que la persona dice que tengo palpitaciones, taquicardias? ¿Por qué? Las taquicardias depende de cada patología, ¿cierto? En el paciente hipertiroideos, digamos, algunos de ellos hacen fibrilaciones o hacen un tipo de movimiento anormal del corazón, y en los que tienen ya infarto o anginas porque una parte del corazón queda sin moverse. Entonces el otro trata de compensar ese movimiento del pedacito que no se puede mover, ¿cierto? En el manejo de estos pacientes es muy importante y se ha comprobado que ciertos medicamentos han tenido buen resultado y tiene evidencia clínica de producir cosas pues muy buenas para el paciente, ¿cierto? Disminuir la mortalidad y todo. En ese grupo de medicamentos tenemos el Azawin, ¿cierto? Tenemos el metoprolol, el verapamilo, en algunos casos el enalapril, el captopril, y el oxígeno y otras medidas, ¿cierto? Como la dieta, que es fundamental, digamos, disminuir el colesterol, disminuir las proteínas, pues no tener tanta carne, consumo de carne y de colesterol y de triglicéridos es muy importante en este paciente, ¿cierto? Esa lista de medicamentos que dice la doctora Carolina, es muy importante que ustedes la tengan presente porque nos llegan pacientes a la consulta y nos dicen, me cansé de tomar ese medicamento y yo lo suspendí. O fue que una amiga me dijo que eso era muy malo y yo dejé de tomarlos. Y cuando ya estamos en los servicios de urgencias o en nuestras clínicas, pasamos unos sustos porque la persona llega descompensada. Y hay una razón de entender el por qué se necesitan ciertos de estos medicamentos. O la persona dice, no, es que yo no quiero tomar eso, entonces voy a buscar medicina natural. La medicina natural es muy importante, es un complemento, pero ante todo uno tiene que tener presente que hay medicamentos muy especializados para poder controlar a estos pacientes. Pero dentro de todos esos síntomas vamos a hacer un electrocardiograma a una persona que aparentemente está sana. Como sabemos que esto es una enfermedad silenciosa, obviamente ya después de una historia clínica, de toma de presión arterial, de exámenes de laboratorio, le vamos a tomar al doctor
Eduardo López, que es nuestro bacteriólogo y ha compartido con nosotros este ser en varias oportunidades, un electrocardiograma, para que ustedes entiendan el por qué es importante complementar esa consulta. Y como dicen las abuelitas, para uno no atisbar. Es que uno escucha mucho, no es que yo creo que tengo tal cosa. Entonces van a la droguería, no es que yo siento dolor en el pecho, tengo taquicardia. Y no ha de faltar quien en la droguería le formule, sin un examen y sin nada. Y casi que le dan diagnóstico. No juguemos con la salud. Yo les aseguro que si a ustedes se les va el carro, no los llevan donde el panadero. Los llevan donde el médico, donde el mecánico. Pero uno ve que las personas se enferman y los ve la tía, la abuelita, las pasticas del nochero, las que le quedaron a la vecina, el que me cuida el carro, todo el mundo formula, pone y quita. Entonces vamos a hacer un diagnóstico preventivo cardiovascular. Doctor Eduardo, tenga la bondad de pasar a nuestro set y vamos a entender un poco, vamos a explicar muy bien en qué consiste el proceso del electrocardiograma y qué hay que hacer para este examen, doctora Carolina. Bueno, nosotros acá lo primero es pues preguntarle al paciente qué sustancias ha consumido en las últimas horas. Por ejemplo, el paciente no puede haber tomado café o chocolate o té o Red Bull o ninguna bebida energizante porque esto va a cambiar o alterar el examen, ¿cierto? Si usa anfetaminas también podría alterar el resultado de esta prueba. Ahora, el segundo paso es pedirle al paciente que se quite todo lo que es metálico, ¿cierto? El reloj, si tiene moneditas, o la correa, si la villa de la correa es metálica. El celular es muy importante y uno le debe pedir al paciente que lo ponga, pues que lo apague, ¿cierto? Porque esto podría cambiar la transmisión del impulso dentro del corazón, ¿cierto? Una vez el paciente está pues sin nada metálico, si es una mujer, pues obviamente los areticos, los anillos, todo, ¿cierto? Una vez está cómodo el paciente, uno le pide que se acueste. En algunos hombres que son un poquito, pues con un poquito de vello a nivel del pecho, uno les pide pues que si uno le hace la consulta el día anterior, pues le pide que venga sin nada en el pecho, pero en el caso de que el paciente venga pues así, pues a veces es necesario hacerle un rasurado para que eso mejore la conducción, porque nosotros vamos a utilizar este tipo de electrodos que son que tienen como un sticker. Esto es importante que ustedes lo conozcan y que sepan que esto no duele, que es como un pegantico, pues, ¿cierto? Como un sticker, ¿cierto? Entonces acá vamos a ubicar los electrodos. Usualmente, pues, nosotros tenemos una técnica especial que en este momento yo pienso que no es tan importante para ustedes, pero la ubicación de los electrodos va principalmente en las áreas del corazón que nosotros ya sabemos que fisiológicamente funcionan bien para determinar el lugar y todo, ¿cierto?, del corazón. Acá. Es una cosa muy importante. A mí me da mucha tristeza cuando he ido a universidades a hablar de bioenergética y los colegas se ríen de mí. Bioenergética, ¿y eso qué es? Resulta que cuando estudiamos medicina nos enseñaron que nosotros tenemos una conducción eléctrica, que nosotros somos energía, nos enseñaron que la célula tiene una carga de menos 80 milivoltios. Y resulta que esos que está poniendo la doctora Carolina, que son electrodos, están percibiendo unas fuentes de electricidad. Ahora, perdónenme, dejemos esta imagen ahí en la mano. Muchas personas me preguntan, ¿y por qué en la mano si la vamos a hacer es en el corazón? Expliquemos un poco todas esas ondas eléctricas y por qué hay que colocar en las extremidades estos electrodos. Esto pues explica más bien la fisiología del corazón, ¿cierto? El corazón es como una maquinita que va a enviar la sangre a todo el cuerpo. Va a hacer que toda la sangre vaya hasta los pies, la suba, le quite los tóxicos, la oxigene y vuelva y la meta otra vez al corazón, ¿cierto? Por eso es importante y nosotros ponemos en los dos brazos y en los dos pies. También es importante hacerle la conexión a tierra, que es lo que nosotros decimos, pues como para que el paciente tenga como un circuito, ¿cierto? Un circuito cerrado donde nosotros vamos a medir la conducción
de este pacientico. Ahí estamos en la parte de los pies, que es muy importante que ustedes entiendan, que yo sé que muchos se preguntarán, pero pero ¿por qué me están colocando electrodos en los pies, en las manos? Si aparentemente lo que van a medir es el funcionamiento del corazón. Pues que son las ondas, porque después van a ver una cantidad de dibujitos para que ustedes entiendan qué es el funcionamiento, la fisiología del corazón que explicaba Carolina ahora. Ahora, ¿qué es eso que tiene en la mano y qué vamos a hacer? Entonces acá, estas son las conexiones, ¿cierto?, de los cablecitos que van a ir pegados a estos stickers, ¿cierto? Entonces yo voy a poner cada uno de estos, va a ir pegado a estas chupitas así, ¿cierto? Es importante que el paciente sepa que esto no le va a transmitir electricidad al paciente. Hay pacientes que creen que esto lo va a electrocutar, pero esto no va a pasar ningún tipo de electricidad pues a los pacientes. Simplemente le va a medir la conducción, pero no va a sentir nada al paciente. ¿Listo? Entonces acá los ubicamos, va uno en la mano derecha, ¿cierto? Todos vienen marcados para cada sitio. Sí, cada uno tiene una marquita especial, ¿cierto? En la mano derecha tenemos para el pie derecho y le ponemos en el pie izquierdo y en la manito izquierda, ¿cierto? Una vez tenemos esos, entonces ya nos vamos, obviamente esto en una unidad de emergencias, pues lo hacemos súper rápido, ¿cierto? Porque acá ya es con la vida del paciente, que es muy importante. Y acá ponemos estos 6 electrodos, ¿cierto?, que van a medir el corazón, ¿cierto?, que van a medir la conducción dentro del corazón. Son 6, entonces los ponemos en un específico orden. Acá esto muestra el dibujito muy bien, acá nos muestra muy bien, no sé si ahí lo ven. Bueno, y uno le dice al paciente que respire normal, porque hay pacientes que uno les pone esto y empiezan a respirar más rápido, o el pacientico empieza como nervioso, ¿cierto?, porque cree que esto le va a doler o porque cree que le va a pasar corriente, entonces empieza a sudar y uno le pregunta que si tiene dolor, porque uno los ve como ansiosos, como preocupados, ¿cierto? Entonces sí es muy importante darle tranquilidad al paciente, por eso nosotros queríamos hacer este programa para que el paciente no sienta miedo de hacerse este examen, que es muy importante y no duele y va a decirnos muy bien cómo está el corazoncito. Ahí con esas imágenes que ustedes están viendo ven exactamente el adhesivo que tiene entre el adhesivo un circuito que mide las conducciones eléctricas del latido del corazón y lo percibe ese cable que está conectando la doctora Carolina para que una máquina lleve esa información, la interprete y nos haga un diagnóstico. Ahora vamos a hablar de temas como las personas que han tenido infartos y no se han dado cuenta, cosas como esas, y que nos las muestra el aparato. Vamos, John, a Jaime, a mirar este equipo para que todos ustedes tengan una idea clara de lo que hay detrás de todo este proceso de investigación. Yo lo voy a levantar un poco y ustedes tengan esta imagen. Sí. Y este equipo tiene un papel especial donde va a marcar las ondas del corazón. Listo, entonces ahí nosotros ya la maquinita nos va mostrando más o menos cómo son las ondas y la conducción nerviosa del paciente, ¿cierto? Entonces nosotros acá pues le ponemos al start y ahí ya nos va a empezar a salir pues el electro del doctor Eduardo, quien está muy tranquilo. Él ahorita les puede contar que es un procedimiento que no duele, que es muy sencillo, no es algo que les deba dar miedo. Por favor, no les dé miedo hacerse este examen o hacerse un ecocardiograma, un Holter o un test de estrés o ninguno de estos procedimientos, porque esto de verdad les va a hacer un cambio muy significativo si reciben tratamiento oportuno.
Entonces acá ya vemos el electro, ¿cierto? Acá ya podemos ver cómo el paciente está en este momento, ¿cierto? Y él nos da una lectura. Hablámoslo del todo, doctora Carolina, para que las personas tengan una idea muy clara. Muy clara. Ahora, la gente dice, sí, le entregan a uno un poco de rayitas. Aún hay médicos que les da ciertas dificultades interpretar esto, pues porque no es su especialidad. Y por eso existen los especialistas en cardiología, en medicina interna, en cardiovascular y demás, para poder interpretar, y médicos generales que les gusta mucho este tema y lo hacen supremamente bien. Ahí donde lo que están viendo ustedes también en pantalla es la respuesta, la lectura, la interpretación, el diagnóstico de lo que puede encontrar uno, en este caso en el doctor Eduardo, que es una persona que desapercibidamente dijimos hoy, bueno, le vamos a hacer un examen. ¿Qué encontramos, por ejemplo, de diagnóstico en el doctor Eduardo? Bueno, en este pacientico, digamos acá, tiene una frecuencia cardíaca normal de 98, lo normal es entre 60 y 110, él tiene 98, o sea, muy bien, tiene un ritmo normal, nosotros aquí podemos ver si tiene una arritmia, ¿cierto? Si tiene, como decir, unas onditas anormales en este examen, ¿cierto? Al mismo tiempo nosotros podemos ver si ha tenido un infarto el paciente. Si el paciente ha tenido una isquemia o algo así, va a presentar unas onditas T, unas ondas especiales que se ven acá, que por ejemplo en el caso de él no las presenta, ¿cierto? Y también podemos ver si uno de los lados del corazón está aumentado. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de estos pacientes empiezan a hacer un agrandamiento del corazón. A veces lo hacen del lado derecho y a veces lo hacen del lado izquierdo. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar... Como vamos para corte de comerciales y expliquemos si hay o no crecimientos, en el caso del salió normal. En el caso del salió muy bien. Yo quiero felicitarlo porque de verdad sí lo tiene muy bien, le salió normal. No tiene arritmias, ni tiene pues como alteraciones isquémicas o necróticas, nada que nos haga pensar que haya tenido un proceso coronario antes. Okay. Entonces vamos a ir a este corte de comerciales y vamos a explicar un poco los diagnósticos que se pueden encontrar en pacientes que estén haciendo una enfermedad cardiovascular. Ya regresamos. ¿A ti te dio una vez? Muchos pacientes pueden referir síntomas, no saben qué es lo que tienen. Pero ahora que la doctora Carolina hacía referencia a qué puede encontrar uno en el paciente, que es la preocupación. Entonces usted venía hablando que a algunos pacientes, por ejemplo, les puede salir un lado del corazón más grande. Y la gente dice, pero ¿cómo va a saber uno que está más grande el corazón si lo que está midiendo es unas rayitas? Hablemos de esa interpretación de eso, y si Jennifer me ayuda con alguna imagen de un electrocardiograma para que la gente vea qué es lo que muestra la máquina y cómo el médico puede interpretar arritmias, preinfartos, infartos antiguos, cardiomegalias, que es el crecimiento de parte del corazón, fallas cardíacas, tanta patología que se puede manifestar y se puede diagnosticar a través de una consulta de riesgo cardiovascular con electrocardiografía. Bueno, ¿en qué pacientes uno puede valorar lo de que si hay un aumento en el tamaño del corazón? Nosotros lo dividimos como si está en el lado derecho o si está en el lado izquierdo. En el caso del lado derecho, nosotros evaluamos más que todos los pacientes, por ejemplo, con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asma o con procesos pues, del pulmón. Estos pacienticos usualmente presentan un aumento del corazón del lado derecho, ¿cierto? En estos pacientes la valoración es diferente al paciente que llega con el corazón aumentado pero del lado izquierdo, ¿cierto? Porque en este caso la valoración es con radiografía de tórax, con unos exámenes que miden la oxigenación del pulmón, ¿cierto? Cuando es del lado izquierdo,
la valoración es totalmente diferente, ¿cierto? En el lado izquierdo nosotros tratamos de ver si el paciente tiene controlada la presión, porque los hipertensos tienden a crecer el lado izquierdo del corazón. ¿Qué otros pacientes crecen el lado izquierdo del corazón? Por ejemplo, los pacientes con anemia, los pacientes con valvulopatías, ¿cierto? También tienden a presentar ese ladito aumentado. Algunos que tienen, por ejemplo, calcio en la aorta, también tienden a presentar problemas en el corazón. Hoy teníamos una paciente muy interesante que llegó con, ella tenía pues un Doppler que mostraba las carótidas, ¿cierto? El Doppler es un examen que mide las arterias, el flujo dentro de las arterias, y nos dice en especial la carótida, que es una arteria que tenemos acá en el cuello, ¿cierto? En esta paciente en particular era una paciente hipertiroidea que tenía dañada la tiroides, ¿cierto? Que consumía mucho calcio, y por ese consumo de calcio alto, ¿cierto? Esta paciente acumuló ese calcio dentro de esa arteria, y cuando nosotros la veíamos, la paciente sentada, se veía dilatada la carótida, ¿cierto? Engruesada y además palpitando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esa paciente es súper importante, por ejemplo, quitarle el calcio, porque ya tiene el 90% de esa arteria tapada y ya saben que es por depósitos de calcio. Entonces es muy importante hacer pues como la valoración integral del paciente. A veces creen que porque es cardiología entonces solo le van a ver el corazón. No, es el corazón, pero también hay que examinarle el pulmón, el riñón, los pies. Estos pacientes usualmente tienen, por ejemplo, enfermedad vascular periférica, ¿cierto? Tienen varices en las piernas. Entonces, esa evaluación de las piernas también es importante porque a ellos también les causa síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que cuando están deambulando, o sea, solo caminando, sienten tanto dolor en las piernas que tienen que parar, o presentan úlceras en las piernas que son arteriales, úlceras grandes, de muy difícil manejo porque obviamente no tienen un corazón y un suplemento de oxígeno bueno hacia esos tejidos, ¿cierto? Entonces esas úlceras son demasiado difíciles de tratar. Bueno, ya con todas estas ideas, yo les voy a, por ejemplo, a compartir preguntas que a uno, no, el micrófono está conectado, algunas personas nos hacen en la calle y son preguntas frecuentes. Son síntomas. Yo quiero que uno de los camarógrafos que ahorita se arrimaba y me preguntaba, si estoy bien con el audio, me preguntaba ahora una pregunta así, de la calle, que es la que nos hacen permanentemente a nosotros los médicos. ¿Y cuál es esta pregunta? Muchas gracias, doctor, por esa oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. Hay ocasiones en las que se me presentan como unos pequeños chuzones en esa parte del corazón, inclusive cuando respiro, tomo oxígeno y me da inmediatamente como un chuzón. ¿Eso es un principio de infarto de pronto, doctora? ¿Cuántos años tiene? 38 años. ¿Y hace cuánto siente eso? Eso ya hace como un mes más o menos. Bueno, empezó. Yo quería compartir esta pregunta porque esto es el diario. Nosotros vamos por la calle y entonces nos pregunta el uno, el otro, preguntas como él. Y la gente dice, ¿será un infarto? ¿Qué será lo que tengo? Para que aclaremos esos síntomas que muchas veces las personas los pueden malinterpretar. Sí, es muy importante la historia clínica en el paciente, dedicarle tiempo al paciente, de preguntarle lo más importante para el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que causan dolor en el pecho. Por ejemplo, si yo tengo una hernia hiatal y una gastritis, me puede dar dolor en el pecho. Si yo tengo una estenosis del esófago, eso también me puede dar dolor en el pecho. Si yo, por ejemplo, tengo una costocondritis, que es la inflamación de una costilla, eso también me puede dar dolor en el pecho. Si yo, por ejemplo, tengo una neumonía del lado izquierdo, del lóbulo izquierdo, ¿cierto?, del pulmón, eso también me puede dar un dolor en ese lado del pecho. Entonces, el manejo integral del paciente es fundamental y la historia clínica es
demasiado importante porque muchas veces podemos diagnosticar mal a un paciente solo por no dedicarle tiempo a hacerle este tipo de preguntas, ¿cierto? Como dígame si este dolor está relacionado con las comidas, este dolor le empieza antes o después de comer. Ahí ya, si el paciente le dice a uno este dolor es en el pecho pero me da después de que como picante o después de que como una comida grasa, por ejemplo, fritanga o algo así, uno dice, bueno, este paciente puede tener una colecistitis, ¿cierto? Si el paciente me dice, no, es que a mí eso me da, es después de que tomo jugo de naranja, entonces puede ser una gastritis. Si por ejemplo el paciente me dice, no, es que yo voy al gimnasio 2 horas al día, ¿cierto? Y ese dolor me da solo después de hacer ejercicio, cuando hago este ejercicio, ¿cierto? Cuando hago push-ups o pues esos ejercicios pues del gimnasio. Entonces ahí uno dice, bueno, puede ser una costocondritis, no tiene que ser necesariamente una enfermedad coronaria, ¿cierto? O reflujo gastroesofágico, que también es muy común en los pacientes que se presentan solo con el dolorcito ahí. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, doctor Eduardo, me colabora acá, por favor. Yo quiero que me tomen a mí también un electro. Esto no duele, muchas personas creen que esto duele, me tengo que quitar todos estos cables, lo de cuero no. Y vamos a... Es muy importante que la gente le pierda el temor al tema del electrocardiograma. Carolina me va explicando mientras me quedo acá sin micrófono. Sí, acá es muy importante otra cosa, las enfermedades también, algunas enfermedades del alma, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que sufren de trastorno, por ejemplo, obsesivo compulsivo, de enfermedad maníaca con episodios psicóticos, o pacientes, por ejemplo, que presentan, algunos tienen trastorno de pánico, ¿cierto? Hay personas que tienen trastorno de pánico, por ejemplo, hay gente que le da miedo a las alturas, o miedo a estar en espacios cerrados, que se llama agorafobia, o a cierto tipo de cosas, ¿cierto? Esos miedos también se desarrollan con dolor en el pecho, también con sudoración, con palpitaciones y con todos estos mismos síntomas, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, pues cierto, y no pues decir que es que todo el dolor en el pecho es un infarto, porque no, cierto, porque ahí es donde empieza a jugar un papel importante la evaluación integral del paciente, ¿cierto? Que yo le pregunte al paciente, bueno, ¿y usted cómo es? ¿Usted llora mucho? ¿Usted es muy depresivo? ¿Usted sufre de angustia? ¿Usted es una persona que cuando va a dar una conferencia suda y tiembla? Esa es una persona que tiene unos químicos en el cuerpo alterados, ¿cierto? Que le producen cierto estímulo que va al corazón y le da taquicardia y palpitaciones y los mismos síntomas que podría tener un paciente con enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante eso, la valoración del pacientico. Lo otro es preguntarle que qué medicamentos toma y qué come. Hoy llegó una paciente y la paciente sufría de taquicardia, ¿cierto? Tenía una arritmia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué desayuna? Cuéntame qué desayuna, qué almuerza y qué come. Y la señora me dijo, yo desayuno café con tostadas. Almuerzo, como carne, ¿cierto? Carnita. Y me lo tomo con chocolate y una tostada. Y de noche tomo otra vez café, ¿cierto? Y me lo tomo, digamos, con una arepita, ¿cierto? Y además utilizo inhaladores como el Ventilan y el Atroven, que también dan taquicardia. Entonces la paciente estaba haciendo todo lo que da taquicardia, básicamente todo. El café, el chocolate, los inhaladores que dan taquicardia, que en ese caso en ella sería mejor utilizar, por ejemplo, el de la beclometasona en inhalador en vez del Atroven o el Ventilan, porque ese no produce taquicardia, por ejemplo. Entonces es muy importante preguntarle al paciente qué come, si el paciente es sedentario, si el paciente hace ejercicio o no, si está triste o no, es muy, muy importante.
Lo otro es que para nosotros, cuando nosotros ponemos este tipo de aparato, necesitamos preguntarle al paciente si él tiene un marcapaso, porque los pacientes con marcapaso tienen que tener unos parámetros diferentes en la máquina. Entonces es importante que les preguntemos también si ellos tienen algún aparatico puesto. ¿Y los hipertensos cada cuánto hacerse el electro? Los hipertensos, cuando la hipertensión es de difícil manejo, o sea, cuando el paciente tiene de todo, enalapril, pues verapamilo, tienen metoprolol, tienen muchos antihipertensivos y ellos no logran tener las cifras en 120, 60, ni dándoles 3 antihipertensivos. Ese paciente requiere un manejo especial y necesita una valoración a ver si el lado izquierdo del corazón está crecidito. Y un manejo de la dieta muy importante, ¿cierto? Ahí toca buscar cosas secundarias. Vamos a tomar el electro para ganar tiempo antes de que se nos acabe el programa y miremos a ver si gana o no el examen. Esto no duele. Muchas personas se preocupan por esto, es preventivo. Ojalá ustedes se hagan estos exámenes, por favor. Nosotros estamos en nuestro parque médico, pues logrando que está la doctora Carolina durante este mes de noviembre y parte de diciembre haciendo unos programas preventivos de electrocardiografía a un costo además muy bajo, la consulta especializada con electrocardiograma. Y ojalá se den esa oportunidad, tengan el teléfono del 330-3975 o el 330-7104. En esos teléfonos ustedes pueden darse en ese regalo y acudir a esa consulta especializada con electrocardiografía para que nos le adelantemos a una enfermedad que se llama enfermedad silenciosa, que es la enfermedad cardiovascular. Uno se debe hacer un electrocardiograma por lo menos después de los 45 años una vez cada año. Y los pacientes hipertensos, diabéticos y obesos con mayor razón se deben de hacer este tipo de exámenes. ¿Y qué salió? ¿Y qué salió? Bueno, acá tenemos una frecuencia cardíaca de 69, que es muy buena. Lo normal, como ya les había dicho, es entre 60 y 110. No estoy nervioso. ¿No estás nervioso? No. Bueno, siquiera. El ritmo está normal, no tiene arritmias, que es muy importante uno saber que no tiene arritmias, pues cierto. Especialmente cuando uno tiene, él tiene todos los factores de riesgo, por ejemplo, acá, ¿cierto? Ser hombre, mayor de 45, el estrés. Usualmente los hombres que son muy exitosos tienen más tendencia a tener esta enfermedad pues cardiovascular, ¿cierto? Pero en el caso de él puede ser que por la dieta, sus hábitos, el ejercicio, el buen vivir, él tenga pues un trazado electrocardiográfico muy bueno, ¿cierto? Entonces ahí es donde el papel de nosotros es muy importante, ¿cierto? La dieta, bueno, la prevención. ¿No? Sí, pues acá, mira, acá lo tenemos. Tienes un ritmo normal, no hay arritmias. Aquí se ve un poquito pues esta ondita acá, pero no es algo así como de preocuparse. Sí. Bueno, miren, porque yo quería que viniera, digamos, el doctor Eduardo, que es una persona que también trabaja con salud, y también yo estar en este momento, en este set, porque yo siempre he querido hacerme mucho de los exámenes, porque las personas creen que esto es para los pacientes enfermos, o creen que esto es para las personas convalecientes, o para personas muy adultas, y no. Miren, a mí me llamó mucho la atención que en días pasados me tocó ir a un hospital a pasar ronda y teníamos una niña de 8 años con un preinfarto. Esto es increíble, resultado de la mala comida, la falta de deporte, de tantas cosas. De 8 años con un preinfarto. Ya las enfermedades no tienen que ver con la edad. El médico que les diga a ustedes que lo que tiene es por la edad, realmente poco conoce de la medicina, porque ya las enfermedades no son por la edad, porque entonces todas las personas de 65, 70, 80 años tendrían las mismas enfermedades. Entonces, los invito para que se den la oportunidad de hacerse un examen preventivo, que vayan a sus médicos,
Carolina hoy habla en representación de muchísimos médicos del país que realizan electrocardiografía y demás métodos diagnósticos para que ustedes hagan estos exámenes y eviten complicaciones. Yo quiero darles las gracias a Carolina. Estos programas son sin editar, nosotros estamos en directo. Como sale el programa, nosotros queremos hacerlo de una manera muy espontánea, pero es para que ustedes se den cuenta que así de sencilla puede ser la salud. Doctora Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y un mensaje final. Bueno, gracias por acompañarnos, por seguir este programa. Yo sé que tienen muchos televidentes. Nos da mucha alegría que los colombianos quieran tener una parte educativa, porque esta parte es fundamental en el tratamiento, en el pronóstico, en el conocimiento de la enfermedad, en todo. Es muy importante educar al paciente. Yo pienso que es más importante educar al paciente que tratarlo o que verlo o que hacerle exámenes. A veces los exámenes y todo eso es importante, pero la educación juega un papel demasiado importante en esto, en la prevención y en el manejo. Muchísimas gracias. No olviden que este programa tiene remisión a las 12 de la noche. Quedan grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Y en Manizales el teléfono para los que quieran separar sus citas es el 880-8492 y el 880-3848 en Manizales. Y en Pereira el 330-7104 en Dos Quebradas, en La Pradera. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.